Continúe bendiciendo a cada uno. Tengamos un momento de oración para pedir la dirección a nuestro Dios en estos pensamientos de la palabra de Dios que vamos a ver en el balance de nuestro tiempo. Padre, venimos delante de tu presencia dependiendo de ti completamente. No hay palabras en nosotros. Confesamos que somos inadecuados aún para hablar de tu palabra. No es sabiduría humana lo que cuenta, sino que tu Santo Espíritu sea el que hable a través del instrumento que has escogido. Sabemos que tu palabra es viva, eficaz, y como ella misma dice y atestigua, más cortante que toda espada de dos filos. He aquí en este momento tú conoces la necesidad de cada alma que está aquí presente. Rogamos, Padre, que tú hables conforme a esta necesidad. Gracias te damos. Dirígenos pues en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Algunos de ustedes ya leyeron. Vamos a ir a esa carta del apóstol Pablo a Efesios capítulo 2. Especialmente en esta ocasión, enfatizar una vez más en el versículo 12, donde nuestro hermano terminara la lectura. Efesios capítulo 2, versículo 12, leerlo una vez más. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Dios bendiga su palabra. En estos días estaba revisando algunas de las fotos viejas, lo que llamamos fotos de antaño. Y algunas fotos dan pena, porque fueron tomadas en años donde había una carencia también económica. No sé si usted tiene en su casa alguna de esas fotos. Y cuando seguía hojeando la foto, revisando la foto, me encontré con otra foto más agradable. Ya yo tenía en mis manos las fotos que me había tomado años atrás, y tenía también en mis manos otras fotos que estaban mejores. Y me pregunté dentro de mí, ¿cómo van a lucir las fotos subsecuentes que me voy a tomar de aquí en adelante? Diciendo las fotos finales. Porque nosotros tenemos fotos al comienzo, tenemos fotos en el medio y fotos finales. Y saben que no es por orgullo ni por arrogancia, pero yo sé que cada vez que nosotros nos tomamos una foto hay una cosa que queremos salir, y es bien. Yo no creo que ninguno de nosotros queremos salir mal en ninguna foto. Al contrario, a alguno de ustedes, no sé si le pasa igual que a mí, cuando me van a tomar una foto, yo siempre uso una expresión jocosa y digo, sácame con ojos azules. ¿Qué es lo que yo quiero decir? O digo, no me saque tan oscuro, o sácame con el pelo bueno. Y así nosotros tenemos características que quisiera que fueran añadidas ciertamente a esta foto que nos vamos a tomar. ¿Cuándo fue la última vez que usted vio su álbum de fotos y se remontó a esos tiempos, tal vez cuando las cosas no estaban muy buenas, cuando tal vez usted se tomó una foto que quedaron ciertamente no muy bien? Bueno, eso me hizo reflexionar también en lo que tiene que ver con el mensaje de esta tarde. Y yo quiero que nosotros veamos ciertamente cómo nos ve a nosotros el lente de Dios. ¿Usted sabía que Dios tiene un lente y que Dios nos tomó una foto a nosotros desde su óptica, desde su posición, desde el cielo, desde su lente? Y Dios sabe cómo luce el hombre, pero nosotros muchas veces no pensamos en esto. En este pasaje que el hermano nos hizo el favor de leer, nosotros podemos ver claramente allí que el apóstol Pablo está hablando acerca de los tres tiempos, podríamos así decir, del hombre. Habla de un pasado, habla de un tiempo presente y habla de un tiempo futuro. No tenemos el tiempo para entrar en todos los versículos, pero yo solamente quiero enfatizar palabras específicas dentro de textos específicos y que vayamos nosotros al versículo 1 de ese capítulo 2, solamente para identificar las palabras.
Por ejemplo, en el versículo 1 del capítulo 2, el apóstol Pablo utiliza allí una palabra, hablando acerca del pasado, y que dice que Dios nos dio vida a nosotros. Dice, cuando estabais muertos. Ahí tenemos nosotros la primera palabra, muertos. Esa es la expresión que el apóstol Pablo está utilizando, pero Pablo no le está hablando a personas que están muertas. Escuche bien. Las personas que recibieron esta carta estaban vivitas y coleando como nosotros, como decimos en nuestro lenguaje popular. Pero Pablo está describiendo una situación en ellos que muchas veces no es reconocida por nosotros aún estando vivos. ¿Cuál es esta? Bueno, la idea y la enseñanza y la verdad de que el hombre está muerto. Así estaba esta gente. Dice Pablo que ellos estaban ciertamente muertos. ¿Pero muertos en qué? En sus delitos y pecados. Ahora, eso lo identifica Pablo en ese verso 1. Ahora, Pablo Pablo está describiendo la situación de ellos. De manera que pensemos en esa fotografía que dije hace un rato. Y producto de que ellos estaban muertos en sus delitos y pecados, y ellos mismos ni siquiera se daban cuenta, había una condición más que se daba en ellos, y el apóstol Pablo lo dice en el versículo 2, dice que producto de eso, dice ahí, que ellos seguían la corriente de este mundo. ¿Usted sabía que en este mundo hay una corriente? Usted no la puede ver. No sé cuántos de ustedes se han bañado en un río. Víctor, que es mi tío que está aquí, tiene una experiencia muy desagradable. Deje que se la cuente. Víctor se metió a un río a ayudar a una persona y tuvieron que ayudarlo a él. Y creo que así la historia. Y la corriente se lo llevaba y le echaron mano y lo agarraron. Pero es una corriente que usted puede sentir, la verdad, en el río. Pero el hombre que está muerto en sus delitos y pecados no puede ver que la corriente se lo está llevando. Al contrario, ese hombre dice, dale para allá, que esto es vida y hay que disfrutarlo y que no se puede perder tiempo. Y la corriente lo jala, y el hombre dice, sí, para adentro, méteme más para adentro, profundo. Ahora, cuando la palabra de Dios viene a la vida de ese hombre, y ese hombre se reconoce lo que él es, dice, espérate, pero yo voy mal. Y ese no es el cuadro que presenta la palabra de Dios, un cuadro clínico con respecto al hombre. ¿Qué es lo que dice el Señor cuando nos habló acerca de que debíamos de entrar por la puerta estrecha? Una puerta estrecha, un camino angosto. Y comparó también a la puerta ancha y espaciosa, el camino ancho. ¿Qué es lo que dice? Dice que muchos son los que van por él. Ahora, la puerta estrecha, el camino angosto, pocos son los que lo hay. Entonces, esa es la fotografía del hombre. También ese hombre que vive así tiene otra característica. Satanás domina su vida. Eso no suena muy agradable. ¿Cómo es posible que Satanás pueda dominar mi vida? Bueno, eso es lo que dice la palabra de Dios. Todos aquellos que están sin Cristo, Satanás es el amo de su vida. Pero yo no lo veo así, porque es que yo no veo al hombre que tiene cacho, un tridente, un rabo grande. Yo no lo veo. No, pero es que tú no tienes que verlo. Lo que pasa es que él opera en una manera desobediente. Tú manifiestas desobediencia en tu vida y no te das cuenta hasta que la palabra de Dios no te lo enseña. Y claramente el que no está sirviendo al Señor está en desobediencia. Ahora bien, el príncipe del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y ese es el cuadro de ese hombre. Ahora Pablo dice algo, ese es el pasado. Versículo 1 y 2 presenta el pasado. En el versículo 3 el apóstol Pablo dice, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo. ¡Wow! ¿Sabe lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí? Está estableciendo una separación. Dice, mira, sin Cristo ustedes vivían así, muertos en vuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo. Satanás era el amo de ustedes. Pero dice en el versículo 3, entre los cuales vivían ustedes en otro tiempo, en esa manera. ¿Qué quiere decir? Que algo pasó en la vida de ellos. ¿Y qué fue exactamente lo que pasó? Ellos vivían obedeciendo su mente, sus pensamientos, y hay un elemento que por vivir así, que el hombre muchas veces no piensa en ello. Pablo lo enfatiza aquí. Pablo dice que ellos, por vivir de esta manera, por vivir así, ellos eran hijos de ira. ¿Qué significa eso?
que Dios estaba enojado con ellos. Y a veces nosotros no pensamos en que Dios puede estar enojado con el hombre. Pero la palabra de Dios presenta claramente que cuando un hombre vive fuera de Cristo en su voluntad, siguiendo los deseos de la carne, siguiendo la voluntad de Satanás, que es la situación del hombre, es el cuadro, la fotografía del hombre en este mundo, la ira de Dios está sobre ese hombre. Dios está airado con el hombre. Pero cuando el hombre echa mano de Cristo, la ira de Dios se quita. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Ahora, Pablo dice, así estábamos nosotros también. ¿Cómo? Vivíamos en desobediencia a Dios, vivíamos a espalda de Dios, vivíamos en nuestro deseo, en nuestro pensamiento. Y ahora Pablo introduce algo maravilloso que pasó. En el versículo 4, Pablo nos da allí un pero extraordinario cuando dice, pero Dios que es rico en misericordia. Mire lo que Dios hizo. Andábamos así en el pasado. Ahora, mire lo que Dios hizo. Y eso, y déjeme decirle ahora, esto que vamos a ver ahora, es algo en un presente continuo. ¿Sabe hasta cuándo? Hasta que dos cosas sucedan. O partamos nosotros de este mundo, o Cristo Jesús venga por su iglesia. Mire lo que dice aquí. Pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvo. Mientras este tiempo de vida, por eso nosotros, los que hemos tomado fotografía antes, sabemos qué más luce la foto, podemos decir, mire, y ahora se dan retoques a la foto. Déjeme decirlo. Si usted se tomó una foto donde la boca le quedó abierta y le gusta, usted puede pagar y se la arreglan y se la ponen como va. Pero la fotografía de nuestra vida pecaminosa, de nuestra vida a espalda de Dios, solamente se arregla con una sola cosa, con la gracia de Dios. Cuando el hombre dice, yo quiero cambiar este cuadro, esta foto de mi vida tan horrenda, tan sucia, tan vacía, tan a espalda de Dios. Pablo dice, aquí está la respuesta. Pablo lo dice bien claro, dice, la misericordia de Dios, el amor de Dios, aún estando así, en Cristo es posible. Entonces, ¿qué tiene que hacer el hombre para cambiar? Si usted quiere cambiar el cuadro de su vida, ¿qué tiene usted que hacer? Juntarse a Cristo. Qué maravilloso, o qué maravilloso es el mensaje del Evangelio. Fuera de Cristo y sin Cristo, ¿cómo dice Pablo que esta gente vivía? En el versículo 12 nos da la respuesta, podemos saltar allá de un pronto. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Saben cómo estaban ellos? Lo voy a resumir en estas tres cosas. Hay tres sin ahí. Sin Cristo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era la condición de esta gente. Ahora, ¿qué hicieron ellos? Siguieron con la misma foto mal tomada, la misma foto o el cuadro de su vida que causaba pena, que sabían que era algo desagradable. No, ellos creyeron al mensaje de la palabra de Dios. Ahora bien, esto es muy importante porque nosotros predicamos el Evangelio en esta tarde. Es muy importante porque muchos de ustedes que están aquí en este lugar aún no conocen al Señor y han escuchado hablar del mensaje del Evangelio. Y este mensaje del Evangelio es un mensaje claro. Y Pablo ya le presenta el pasado, le presenta a ellos este presente de él junto a Cristo, qué es lo que ha pasado en su vida. El Señor ahora, porque ellos están junto con Cristo, Pablo le enseña a ellos claramente lo que ha sucedido. Dice que juntamente con él en el versículo 6, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Por qué dice Pablo que el Señor les resucitó? ¿Por qué? Porque ellos estaban muertos. El hombre sin Cristo es un hombre que está muerto en sus delitos y pecados.
Ahora podemos ver el tiempo ahí pasado, ahí podemos ver el tiempo presente. Ahora, ¿cuál será ciertamente el tiempo futuro del hombre? Ustedes saben que nosotros vivimos en un tiempo que está pronto a desaparecer. No hay nada que el hombre pueda hacer que pueda mejorar su condición delante de Dios fuera de Cristo. El himno que el hermano cantó decía: sin Cristo no tengo nada, sin Cristo nada yo soy. ¿Sabe lo que eso quiere decir? Que Dios ha dado una solución al mundo en el cual nos encontramos. Y en esta tarde nosotros tenemos que ver cuál es nuestra condición delante de Dios. Y déjeme decirle, no es filosofía, no es un trabajo, no son las riquezas de este mundo. La respuesta para el mundo en el cual nosotros estamos viviendo es Cristo. Amén. Versículo 12 dice que esta gente estaba sin Cristo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esta era la condición de ellos. Ahora, ¿cuál es la condición tuya? Desde la óptica de Dios, esa es la condición del hombre que no tiene a Cristo. Entonces, pausemos por un momento para que podamos ver algo muy importante. Cuando uno se dice, porque miren, en el tiempo que vivimos, y si yo preguntase aquí en esta tarde, ¿cuántos de ustedes tienen a Cristo? Bueno, algunos de ustedes van a decir, amén, yo. Pero déjeme decirle algo. Mucha gente dice que tiene a Cristo porque tiene una Biblia y en la Biblia están todas las enseñanzas de Cristo. Hay gente que dice, yo tengo a Cristo porque voy a la iglesia. Hay gente que dice, yo tengo a Cristo porque yo oro a Cristo, porque yo le sirvo a Cristo. Y hay una convicción personal. Pero la verdad es que el Señor conoce verdaderamente quiénes son suyos. Miren, no podemos cambiar las cosas. Pablo decía claramente que el Señor conoce lo que son suyos. Dios ha puesto una estampa en aquellos que verdaderamente le conocen. Entonces, si Cristo verdaderamente está en tu vida y en la mía, debe verse un cambio en esa vida. Ahora, ¿por qué la insistencia del apóstol Pablo en decir que ellos estaban sin Cristo en ese tiempo pasado? Pablo conocía lo que era haber estado alejado de Cristo. Pablo vivía una vida en la cual él consideraba que él rendía a Dios lealtad y que vivía para Dios cuando perseguía a la iglesia. Y cuando él se encontró con Cristo, se dio cuenta qué tan lejos estaba él de la realidad. Ahora, cuando Pablo se vio pecador, así mismo, ¿sabe lo que el apóstol Pablo entendió? Su condición. Y eso es muy importante en esta tarde. Si nosotros queremos dejar de vivir una vida sin Cristo, debemos ver nuestra condición primero. ¿Cuál es? Bueno, Pablo entendió, así como lo dijo claramente en Romanos 3:23. Pablo escribió, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El apóstol Pablo se vio destituido de la gloria de Dios. ¿Saben? No va a faltar mucho tiempo cuando nosotros que estamos aquí no estemos sentados en esta banca o no estemos en el lugar. La Biblia dice que mirarás al hombre y no estará allí un día. ¿Cuántos de ustedes han pensado en eso últimamente? Hace 2 semanas nosotros lo pensamos. 2 semanas. Estábamos montados en ese avión para Orlando. Y 1 hora antes de llegar a Orlando, un mal tiempo. La próxima hora fue una agonía tremenda. Empezamos a orar. El avión descendió 10.000 pies de altura en 1 minuto 2. Pareciera ser como que se iba a reventar. Y todo el que iba en la nave estaba pidiendo cacao. Hermanos, esto no es juego y amigos que están aquí. Cuando este avión iba hacia abajo, ahí hasta los generales estaban pidiendo. Con eso quiero decirle que el hombre cuando se ve asediado, cuando se ve en ese momento cumbre en su vida, clama. Nosotros estábamos orando. Y ¿saben qué, hermanos? Cuando aquello terminó,
que la nave llegó al aeropuerto, que había un tiempo malo en Orlando, ¿sabes cuáles fueron las palabras del piloto? Lo voy a traducir en mi muy mal español. Dijo: gente, salgan pronto de la nave y disfruten la vida. We made it. Esto es una suerte. El piloto no salió de la cabina, se quedó ahí adentro. No sé lo que estaba haciendo. Ojalá estuviera orando a Dios, dándole gracias, como nosotros estábamos dando gracias a Dios por la preservación. Pero ese es un avión, y habían varias gente montada en ese avión, estaba lleno. Pero ¿y qué tal? Olvídese del avión, manejamos para acá, vamos para allá, y en un momento determinado nos sorprende a nosotros la muerte. Sin Cristo no hay nada. Pablo dice: sin Cristo estaba esta gente sin esperanza y sin Dios. De manera que una vida sin Cristo, miren, Cristo es la respuesta de Dios para el mundo. Y es tanto así que nosotros podemos verlo claramente en la palabra de Dios en múltiples maneras. Por ejemplo, cuando usted mira la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio nos habla de tantas enseñanzas que se dan en la palabra, pero podemos recoger algunas de ellas rápidamente. Que Cristo ha sido colocado como el único mediador entre Dios y los hombres. Usted conocía a otro. ¿Qué quiere decir la palabra mediador? Que como Dios está airado, enojado con el hombre, Dios solamente acepta al hombre a través de Cristo. El apóstol Pablo lo escribió en estas palabras muy claro, cuando él dijo en 1 de Timoteo 2:5: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Nadie más, nadie más. ¿Usted quiere estar a cuenta con Dios? ¿Quiere llegar vivito y coleando a la presencia de Dios? ¿Quiere llegar aceptable a la presencia de Dios? Es a través de Cristo. No filosofía, no enseñanza, no un cohete que lo lleve al cielo. Nada absolutamente puede resultar mejor. Y no hay otro medio que Dios ha creado que no sea ese mediador que se llama Cristo Jesús. Ahora bien, cuando usted dice: bueno, ¿cómo yo me reconcilio entonces con Dios? Esta gente que estaba aquí entendió el mensaje, y cuando el mensaje llegó a ellos solamente entendían una sola cosa: que sin Cristo iban a seguir viviendo una vida perdida. Y este concepto de Cristo, y esta enseñanza, y esto es lo que por eso se predica el Evangelio, para hablar de Cristo, nos lleva a nosotros a pensar que Dios, escuche bien, que Dios solamente puso a Cristo y lo trajo a este mundo para reconciliarnos consigo. Una vez más, en la palabra del apóstol Pablo, en 2 de Corintios 5:19, Pablo escribió que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Mediador, reconciliador. Entonces sin Cristo no se puede hacer nada. Y también nos presenta la palabra de Dios a Cristo como el sacerdote, el sumo sacerdote, perdón. Cristo se ofreció una sola vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados. ¿Saben qué? Eso lo declara Hebreos 10:12. Y cuando Cristo viene a este mundo y muere, Dios encuentra satisfacción en el sacrificio de Cristo. Ahora es más fácil. ¿Por qué? Porque nada de los sacrificios anteriores que el hombre hacía agradaban a Dios. Al contrario, cubrían el pecado. Pero cuando Cristo se ofrece con una sola ofrenda, ahora bien, cuando usted pone la fe en Jesucristo, tus pecados te son perdonados. Romanos 5:1 dice claramente que nosotros, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Entonces, pensamos en esto. Pensamos también en nuestra liberación del infierno, en la condenación. Dije hace un rato que Dios estaba airado. Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esta gente había abierto su corazón al Señor. ¿Y saben qué? Yo sé que en la mente de algunos de ustedes podría decir: bueno, pero ustedes nada más creen que el asunto de llegar al cielo es a través de Cristo. Bueno, lo que pasa es que esto es lo que la palabra de Dios nos enseña. Y la palabra de Dios es una fuente confiable.
y todas las enseñanzas que hay allá afuera le hablan al hombre de hacer algo para llegar al cielo. ¿Usted cree que nosotros podríamos hacer algo para ganar el favor de Dios? Por eso dice este pasaje, no por obras, sino que la salvación es por gracia. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. El hombre no tiene ninguna obra. No hay nada que el hombre pueda hacer. Sin embargo, Cristo lo hizo todo y lo único que el hombre tiene que poner es su fe en Él. ¿Cuántas cosas más nosotros podríamos decir? Yo quiero concluir con la enseñanza de Pedro. Pasaje bien conocido en Hechos 4:12, cuando el apóstol Pedro dijo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El apóstol Pedro dijo esto. Ahora aquí dice Pablo que esta gente se encontraba sin Cristo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y la pregunta antes de terminar el mensaje en esta tarde es, ¿cuál es la situación tuya? ¿Cómo luce la foto tuya? Bueno, la palabra de Dios dice que si tú no tienes a Cristo, no tienes esperanza y por consiguiente no puedes decir que tiene a Dios. Y sabe una cosa, yo le digo a los hermanos de esta iglesia, lo mismo voy a decir a todos aquí ahora presentes. Escojan su signo, digan lo que ustedes quieren. Definan cómo quiere que sea conducido su funeral. Escojan quién va a tener el mensaje. No hay nada malo en eso. Diga, a mí me gustaría que fulano predique cuando yo parta de este mundo. Me gustaría que cantaran el himno tal. Me gustaría que hicieran... ¿Sabe por qué? Porque la pregunta no es sí, sino la pregunta es cuándo. Y nosotros, cuando estábamos en este avión, mire, a mí me pasaron unas ideas por la cabeza. Y yo no estaba preocupado de si nosotros íbamos a partir con el Señor. Estaba preocupado por otras cosas en ese momento que tal vez son vanas en el mundo. Por ejemplo, algunas personas que tenía que pagarle, que me estaban haciendo un trabajito, eso me acusaba la conciencia. Y algunas cosas que dejé, que no dije, hablé con mi suegra antes de partir, pero no se lo dije todo. Uno siempre tiene algo que decir, ¿verdad? Nadie. Pero ¿sabe qué es lo más importante de todo? Que cuando nosotros partamos aquí de este mundo, nosotros podamos irnos de aquí con la seguridad de que el Señor está en nuestra vida, porque no hay nada. Mire, el Señor dijo bien claro, ¿qué ha ganado el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? La única cosa, lo único que queda es nuestra fe en el Señor. Por eso en esta tarde, ¿cuál es el cuadro de tu vida? ¿Cómo luce la foto de tu vida? Yo sé que algunos de ustedes dirán, bueno, me invitaron aquí a la iglesia y me están hablando de la muerte. Ese no es el caso. Estamos hablando que en Cristo hay vida. Y que el Señor dijo que todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero en este mundo y en esta hora presente, en este tiempo presente, es que nosotros decidimos dónde vamos a pasar la eternidad. Por eso en Hebreos 9:27 dice que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto viene el juicio. Por eso predicamos el Evangelio. Para que nosotros no sigamos más sin Cristo y nos preparemos. El Señor nos bendiga en esta tarde. Ojalá que sea así. Gracias, hermano. Voy a invitarles a ponerse en pie para que nos despidamos en una oración, pero yo quisiera hacer la invitación, si hay alguien entre nosotros que todavía no conoce a Cristo como su Salvador, que aproveche esta oportunidad, este tiempo. Él quiere ser su Salvador. Él vino y murió por usted y por mí para salvarnos de la condenación. Y el Señor quiere salvar su alma de la condenación eterna en esta tarde. Después que nos despidamos, si hay alguien que quiere entregar su vida a Cristo, venga y hable con nosotros, con hermano Elvis, hermano Manuel Zavala y cualquier otro hermano de la iglesia. Pero me gustaría que nos despidamos cantando nuevamente este himno que ya cantamos al comienzo. Sin Cristo yo no tengo nada.